Bien, con esa pequeña introducción, pues vamos a continuar el tema y veíamos en la introducción de que el cálculo es una de las herramientas más importantes para la ingeniería, ya que a través del cálculo pues estamos o vamos a aplicar o resolver problemas de la ingeniería en la que siempre, casi siempre nos vamos a encontrar con estos tres conceptos. El concepto de función, bueno, básicamente el concepto de variable, que hemos visto en el tema número 1, ¿no? Un número real es básicamente una variable, ¿no? Una variable que cumple con los tres conjuntos de axiomas, axioma de cuerpo, axioma de orden y el axioma de la completitud, ¿no? Entonces, el segundo concepto lo estamos viendo ahora en el tema número 2, que es el concepto de función. Y en el tema 3 vamos a ver el tercer concepto, que es el concepto de límite. Y a través del concepto de límite, como íbamos viendo en la presentación,
vamos a ingresar al concepto de derivada, ¿no? Y la derivada es uno de los conceptos también más importantes dentro del cálculo. Bien, entonces continuemos con lo que íbamos haciendo la clase anterior. Bien, recordarles de que tenían una práctica, entiendo de que ya lo han dejado la práctica, o ya lo han subido a la plataforma. Entonces, pues de ese tipo de prácticas vamos a tener más adelante para justamente ver el avance o ver cómo vamos avanzando en cuanto a los conceptos fundamentales, ya en este caso el tema número 2, y el objetivo de una práctica justamente es ese, ¿no? Ver los conceptos o cómo estamos avanzando en los conceptos y fundamentalmente en la práctica, ¿no? Entiendo de que la práctica ha sido, bueno, al menos les ha colaborado el auxiliar para que de alguna manera también ustedes puedan tener alguna ayuda, ¿no? De hecho, pues el auxiliar no va a resolver toda la práctica, ¿no? Ustedes tienen que resolver la práctica. El auxiliar puede guiarles, como su nombre dice, guiarles o probablemente ayudarles, ¿no? Pero más allá, el trabajo es de ustedes. Bien, habíamos quedado acá en la anterior clase y justamente de esta era la práctica, ¿no? ¿Cuál es el dominio y recorrido de una función, ¿no? Y pues ustedes tenían que resolver o calcular el dominio de una serie de ejercicios que les había dejado, ¿no? Bien. Por lo general les decía, hace mucho tiempo, cuando no teníamos la ayuda de aplicaciones como el GeoGebra, por ejemplo, o el MATLAB y otras aplicaciones que nos permiten graficar funciones y analizar al mismo tiempo, pues esta era la manera de realizar, ¿no? Nos dábamos valores en X y calculábamos valores en Y. Esta práctica, bueno, aunque muy rústica, si vale el término, no era precisa, ¿no? No es muy preciso, pero nos ayuda, ¿no? Básicamente nos ayuda. Por ejemplo, para graficar una recta es suficiente conocer 2 puntos. Bueno, esta técnica nos ayuda, pero ya cuando la gráfica es una curva, pues necesariamente debemos recurrir a una aplicación software, ¿no? En este caso estamos utilizando el GeoGebra. Bien. Continuando entonces, clasificación de las funciones. Las funciones, de acuerdo a la forma o a la manera como se presentan y a los parámetros que consideran en su estructura, se clasifican ya de acuerdo a esta clasificación. Ya. Veamos la primera, una función lineal. ¿Cuándo la función se llama lineal? Bueno, la función se llama lineal cuando básicamente tiene esta forma, ¿ya? Es decir, tenemos una, fíjense acá, la variable es x, ¿no? X es variable, ¿no? Es un número real. De aquí para adelante, un número real generalmente lo vamos a llamar como variable, ¿ya? Porque es un número que puede adquirir cualquier valor entre más y menos infinito, ¿no? Entonces, para que la función sea lineal, tenemos una expresión de primer grado, ¿ya? Porque la variable está elevada a 1, y m es la pendiente, ¿no? La pendiente de la recta, porque la gráfica de una función lineal, como su nombre nos indica, es una recta, es una línea, ¿ya? M es la pendiente y B es el punto donde interseca la recta al eje Y, ¿ya? Entonces, la función es lineal cuando tiene esta estructura, ¿no? Esta estructura. M pendiente y B es el punto donde corta al eje Y. Muy bien. Función cuadrática. ¿Cuándo la función es cuadrática? ¿Cuándo se llama así? Bueno, es así cuando la función o la expresión está dada de esta forma, ya una expresión de segundo grado igualada a una función, ¿no? La denotamos de esta manera, f de x, donde x es la variable, ¿no? Significa que x puede adquirir cualquier valor entre más y menos infinito. Al otro lado tenemos una expresión algebraica de segundo grado, ¿no? A, x al cuadrado más bx más c es un polinomio de segundo orden, donde x está elevado al cuadrado, ¿no? De segundo orden. Y además es una expresión algebraica que presenta 3 términos, ¿no?
Bueno, función cuadrática. La función también puede ser cúbica, ¿ya? Una función es cúbica cuando tiene esta forma, ¿no? La variable x es la variable, la función igualada a x al cubo. Fíjense que aquí la variable x está elevado al cubo, por tanto es cúbica, ¿no? Puede existir más términos, bx al cuadrado, cx más d, ¿no? Un polinomio de tercer grado, un polinomio. Pero en general, la variable que mayor grado tiene es 3. Si tiene 3, obviamente es cúbica, ¿no? Muy bien. La función potencia. La función potencia, quizá una de las funciones muy utilizados en la práctica, ya que muchos modelos matemáticos se expresa en función de esta expresión, una función potencia. ¿Cuándo la función es potencia, entonces? Es potencia cuando la variable x está elevado a c, y c es un número real. Aquí anotemos. C pertenece a los números reales, ¿ya? Entonces, puede ser, por ejemplo, x al cuadrado, es una función potencia, ¿no? Entonces, básicamente este término, ¿no? X al cuadrado, si tiene esta forma, es una función potencia. X al cubo, etcétera, también es potencia, ¿no? Una función potencia. Bien. ¿Cuándo la función es raíz? La función es raíz cuando la expresión tiene esta forma, ¿ya? Fíjense acá, la función ahora está igualada a una raíz cuadrada, ¿no? Donde la variable es x. Pero x ya acá no puede ser cualquier valor. Sí o sí debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque estamos trabajando con funciones reales de variable real, ¿no? Entonces, x debe ser un número positivo. ¿Cuándo la función es recíproca? La función se llama recíproca, fíjense, esta es la función recíproca, cuando la variable x está en el denominador, ¿ya? Está en el denominador. En todo caso, acá, x debe ser distinto de 0, ¿no? No puede ser 0, porque si fuera 0, pues esta no es una función definida correctamente. Entonces, x debe ser distinto de 0, ¿ya? De hecho, en el dominio, fíjense, en el dominio 0 está fuera, ¿no? O sea, no es parte del dominio x. Y eso significa que no va a tener imagen también, ¿no? En el recorrido, ¿no? Por tanto, una función recíproca no es continua, para empezar, ¿no? Y este concepto de continuidad vamos a verlo más adelante con mayor detalle. Decimos que la función no es continua justamente porque la gráfica, vamos a suponer que es una curva, y en algún momento desaparece y vuelve a aparecer, ¿ya? Este comportamiento de la gráfica justamente es cuando indicamos de que la función no es continua, justamente porque x cuando vale 0, la función desaparece, ¿no? Y nuevamente aparece acá para que la función continúe su trayectoria. Entonces, una función recíproca no es continua, porque x tiene que ser distinto de 0. Bien. Sigamos con la clasificación. Función valor absoluto. Esto es importante. Ya hemos visto este concepto en el tema número 1. Por tanto, la función valor absoluto, ya, básicamente está definida por el concepto de valor absoluto. En este caso, el valor absoluto, x, es la variable, puede adquirir uno de estos tres valores. Puede ser positivo, puede ser igual a 0 o menor que 0, ¿no? Si fuera mayor que 0, ya hemos indicado esto en la definición de valor absoluto en el tema 1, ¿no? Si fuera mayor que 0, entonces es el mismo valor. Si es igual a 0, pues es 0, ¿no? Y si es menor a 0, es su recíproco, ¿no? Hay que anotar como su recíproco. Entonces, la función valor absoluto está definido por el concepto de valor absoluto de una variable. Bien. Funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Llamadas también en algún momento funciones polinómicas, ¿ya? Estas funciones racionales, ¿ya?, tienen la forma P sobre Q.
¿ya? En la que P es un polinomio de enésimo grado, ¿no? Donde n es un número entero, un polinomio entero, ¿ya? Racional entero, y en el denominador tenemos otro polinomio racional entero, en la que el coeficiente no siempre va a ser el mismo, ¿no? Por eso acá lo estoy llamando m, ¿no? Acá n y aquí m. Entonces, acá arriba podría tener un polinomio de segundo grado y acá de tercer grado. Y en el mejor de los casos, el polinomio puede ser del mismo grado, numerador y denominador, pero no siempre, ¿no? No siempre. Entonces, en síntesis, el polinomio del denominador, que en este caso es este el polinomio, ¿ya? Este es el polinomio, debe ser distinto de cero, ¿no? Entonces, Q de X debe ser distinto de cero. Ya, eso añadan en su cuaderno de apuntes. Distinto, pues anotamos con ese símbolo, ¿no? Distinto de cero. Muy bien. Funciones irracionales. ¿A qué llamamos funciones irracionales? Bueno, las funciones son irracionales cuando tienen esta estructura, ¿no? Todas aquellas raíces en la que, bueno, dentro de la cantidad subradical, o la cantidad subradical es un polinomio de primer grado, ¿no? Mx más b. Entonces, dependiendo de los valores de x, ¿no? El polinomio en algún momento va a ser irracional, ¿no? Imaginemos, qué sé yo, un número expresado como un número irracional, por ejemplo, 2.42, 3.65, un número irracional. Entonces, si el valor de la raíz es un número irracional, entonces decimos que la función es irracional. Bien, entonces, las funciones son irracionales cuando dentro de la raíz tenemos un número cuya raíz va a dar como resultado un número irracional. Bien, eso en cuanto a la clasificación de las funciones. Bien, ¿qué podemos decir entonces en síntesis? ¿Qué hemos aprendido de esta parte? Bueno, de esta parte hemos aprendido que las funciones se pueden clasificar dependiendo de la estructura o la forma como se presenta la variable. En realidad, la variable define qué tipo de función tenemos, ¿no? Si es lineal, si es cuadrática, si es cúbica, si es potencia, si es raíz. Fíjense, la variable x es la que determina el tipo de función que tengo. ¿Ya? Bien. Sigamos con la clasificación. Funciones exponenciales. Bueno, de las funciones, una de las más importantes también resulta ser la función exponencial. ¿Y cuándo la función se llama así? La función se llama así cuando la variable x está en el exponente, ¿no? Fíjense, acá está en el exponente. Entonces, la función exponencial ya tiene esta estructura. B es un número cualquiera, es un número real. ¿Ya? Aquí anotemos. B es un número real. ¿Ya? Es un número real, que puede ser positivo, negativo, etc. Es un número real. X es la variable. ¿Ya? Bien. Cuando la función se llama logarítmica, la función se llama así cuando la variable x está afectada de la función logaritmo, ¿no? Por lo general, este logaritmo puede ser decimal o natural. Es decir, puedo tener una función logaritmo natural, que es probable lo que más se utiliza. ¿Ya? Logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, si la variable está afectada, ya sea del logaritmo decimal o el logaritmo natural, estamos en presencia de una función logarítmica. ¿Ya? Muy bien. Y las funciones trigonométricas. ¿Cuándo se llaman así las funciones trigonométricas? Bueno, la función se llama trigonométrica cuando la variable, fíjense, la variable x, está afectada de una función trigonométrica, ¿no? Puede ser seno, coseno, tangente, secante, coseno, etc. Cualquier función que está afectando a la variable, si es así, se llama función trigonométrica, ¿no? En este caso particular, x es un número real, la variable, ¿no? Hemos dicho que la variable es un número real, ¿no?
Eso significa que para el caso de la trigonometría, para nosotros es un leído en radianes, generalmente decimos, ¿no? La función está expresada en radianes. Eso significa que es un número real. Ya, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, de las funciones más importantes, bueno, también tenemos la función hiperbólica. Y estas funciones las vamos a utilizar, en realidad son las funciones que utilizamos en aplicaciones para la ingeniería. ¿Ya? De ahí la importancia. ¿Cuáles son las funciones hiperbólicas? Son aquellas funciones en las que la variable x está afectada de una función trigonométrica hiperbólica. ¿Ya? Me refiero, en este caso, puede ser el seno hiperbólico, puede ser el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, la secante hiperbólica, la cosecante hiperbólica. En realidad, las 6 funciones, en función de la expresión hiperbólica, se puede representar la variable x. Pero lo interesante de esto es que el seno hiperbólico y el coseno y la tangente tienen su equivalente en función a una función exponencial. ¿Ya? E a la x es una función exponencial que ya hemos visto, ¿no? X está en el exponente y e es la base natural o es la base del logaritmo natural, ¿no? Cuando anotamos el logaritmo natural de una variable x, su base es e, la base. Pero se sobreentiende, ¿no? No anotamos, se sobreentiende. Y e, obviamente, es un número irracional, ¿no? La constante e es un número irracional, cuyo valor vale 2.71, 72, y así sucesivamente. Es un número irracional, ¿no? Ok, notemos aquí. Bueno, esto es una constante, también se llama, ¿no? Constante. 2.71, 72, y así sucesivamente, ¿ya? Bien, es un número irracional, de hecho es un número irracional. Bien, entonces su equivalente, el seno hiperbólico, es e a la x menos e a la menos x sobre 2, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿y de dónde viene esta expresión? ¿Por qué esto es igual a esto? Eso lo van a ver en la materia de métodos numéricos. Ya hay una materia donde básicamente se encarga de probar estas igualdades y de dónde viene este valor. Probablemente en cálculo 2 también lo veamos, ¿no? Coseno hiperbólico también tiene su equivalente en función a funciones exponenciales, e a la x más. Esta es la diferencia respecto al seno, que es más e a la x sobre 2, no, e a la menos x sobre 2. Y la tangente, obviamente, sabemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno, en este caso seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. De hecho, el 2 se va a simplificar y voy a tener en el numerador e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x, ¿no? Esto me va a quedar en función de la tangente. Entonces, el seno y el coseno hiperbólico están definidas o tienen su equivalente de funciones exponenciales. Bien. Propiedades de las funciones. En el cálculo o en la aplicación del concepto de función en el cálculo, vamos a utilizar siempre estos dos conceptos. El concepto de función inyectiva, el función de sobreyectiva o epiyectiva, lo llaman algunos, ¿ya? Nosotros lo vamos a llamar sobreyectiva, ¿ya? Que es mucho más utilizado. Función sobreyectiva. Y la función biyectiva. Ya. Vamos a explicar con un gráfico así sencillo y simple para que se entienda. Vamos a definir un conjunto. Ya voy a definir un conjunto. Y a este conjunto, pues lo voy a considerar elementos, a ver, veamos, lo vamos a llamar x1, x2. En general pueden ser varios elementos, números reales, ¿no? No se olviden, x2, y así varios números, ¿ya? Y en el conjunto de llegada, o en el conjunto de las imágenes,
¿no? No olviden que ahí están los conjuntos imágenes y aquí está el dominio, ¿no es cierto? Ya hemos visto esos conceptos. Lo vamos a definir como y sub 1. Aquí sí vamos a tener mucho cuidado, porque el concepto de inyectividad y sobreyectividad está definido en el conjunto de llegada. Ya, voy a definir tres elementos, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuándo la función es inyectiva? Es un concepto muy importante. Por eso es que estoy haciendo un gráfico. La función es inyectiva cuando en el conjunto de llegada, en el conjunto B, ¿ya? A todos les llega una sola flecha. ¿Ya? A todos, una sola flecha. Yo puedo definir x1 con y sub 1. Una flecha. X sub 2, una flecha con y sub 2. ¿Puede sobrar elementos dentro del conjunto de llegada? Sí, puede sobrar, ¿no? Acá pueden sobrar elementos. Pero la idea es que para que sea inyectiva en el conjunto de llegada, solo debe llegarle una flecha, ¿ya? Ahora, bueno, gráficamente es simple eso, ¿no? Pero analíticamente, ¿cómo lo voy a definir una función inyectiva? Y eso es importante. Anótense en su cuaderno de apuntes. Una función es inyectiva cuando la función, fíjense, f, está definida. No olviden que A es el conjunto de partida, ¿no? A ver, vamos a cambiar de color. Ya, conjunto de partida. Este es A. Y el conjunto de llegada es B. Entonces estamos hablando de que si los dos son números reales, pues estamos hablando de una función real de variable real, ¿no? Función real de variable real. Eso nos está indicando acá. Es inyectiva, dice, si la imagen, fíjense, si la imagen de A, y y sub 1 es lo mismo como si esto fuera A. Y y sub 2 es como si fuera B. ¿Ya? Simplemente es notación, ¿no? ¿Ya? Dice, la imagen de A va a ser la misma, dice, esto tendría que ser, dice, la misma, si sus preimágenes también son iguales. En otras palabras, ¿qué estamos indicando? De que si a un conjunto o a un elemento le llega dos flechas, entonces, ¿de dónde vienen esas flechas? Tienen que ser también iguales. Es decir, con esto estamos indicando de que solo debe llegarle una sola flecha. ¿Ya? Una sola flecha, ¿no? La imagen de dos elementos, si son iguales, entonces sus preimágenes también deben ser iguales. Justamente esta definición vamos a utilizar más adelante para probar cuando una función es inyectiva. De hecho, A y B pertenecen al dominio de la función, ¿no? A y B están acá. En vez de x1 puedo anotar A y x2b. Sus imágenes es f de A y f de B, ¿no? Sus imágenes. Bien. Función sobreyectiva. ¿Cuándo la función es sobreyectiva? Bueno, la función es sobreyectiva así, gráficamente, bueno, simple, ¿no? Es simple. Cuando a todos les llega flecha, ¿ya? Aquí vamos a anotar para completar x sub 3, ¿ya? Y x sub 3 también está relacionada con y sub 1. Entonces, en el conjunto de llegada, nuevamente nos concentramos acá, ¿ya? En el conjunto de llegada. Si a todos les llega flecha, sin excepción a todos, entonces se llama sobreyectiva. ¿Ya? Ahora, no interesa que a algunos les llegue doble flecha, puede ser, ¿ya? Pero a todos debe llegarles una flecha, por lo menos una, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos ahora analíticamente? ¿No? Analíticamente. Se dice que la función A son números reales y B, por tanto, estamos hablando de una función real, de variable real, ¿ya? Es sobreyectiva si el recorrido, no olviden que recorrido o el rango, que es lo mismo, el recorrido está aquí en el conjunto de llegada, ¿no es cierto? El recorrido es igual al conjunto B. Con esto nos están indicando de que el recorrido debe ser todo el conjunto B. Por tanto, a todos les llega flecha, ¿no? Con esta expresión estamos indicando que a todos les llega flecha. Bien. Y justamente esta es la definición analítica que vamos a utilizar para probar cuando una función es sobreyectiva.
Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si unimos estos dos conceptos? Voy a unirlos en una sola. Es decir, si la función es inyectiva, fíjense, a cada uno le llega una flecha. Y además a cada uno le llega por lo menos una flecha. Es decir, a todos les llega una flecha. Si cumple con las dos, la función se llama biyectiva. Ya, biyectiva. Eso quiere decir que una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Entonces decimos que la función es biyectiva. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que hemos tratado de indicar lo más claro posible. Ya. Muy bien, sigamos. Y este otro concepto dentro de la clasificación o propiedades de las funciones, la función inversa. Bueno, este es otro concepto muy importante. ¿Qué es una función inversa? Bueno, la función inversa, aunque lo correcto, ya en libros especializados de matemática, la función no es tanto inversa, sino recíproca. ¿Ya? Porque cuando hablamos de inversa, básicamente se nos viene a la idea de una variable, su inversa, por ejemplo, si es x, pensamos en menos x, por decir, ¿no? Entonces, de ahí es que el nombre correcto es recíproca, pero más conocido como inversa, ¿ya? Pero lo correcto es recíproca. Bien, ¿cuándo una función es recíproca? Bueno, la función es recíproca cuando, primera condición, obviamente acá hay condiciones, ¿no? Primero, la función directa debe estar definida, ¿ya? A ver, primero, para que nos quede la idea clara, siempre es bueno un gráfico, ¿no? Primero, hagamos un gráfico. Aquí voy a definir el conjunto del dominio. Y acá voy a definir el conjunto de las imágenes. El conjunto A de dominio, donde está definido el dominio, y el conjunto B, donde está definido el recorrido, ¿no? Bueno, aquí podemos utilizar, ya hemos dicho, ejemplos, números reales. X1, X2, X3, X4, y así, ¿no? Puede haber varias funciones, o varios elementos. Y en Y son sus imágenes, ¿no? Y sub 1, Y sub 2. Aquí vamos a tener un poquito de cuidado porque la función inversa también está definida en el conjunto de llegada. ¿Pueden sobrar elementos aquí? Sí, pueden sobrar. ¿Ya? Entonces, puntos suspensivos. En cambio, en el conjunto de llegada vamos a considerar solo dos elementos, x1 y x2. Muy bien, vamos a relacionar estos elementos. Yo voy a relacionar, bueno, para que sea función, o sea, para que la función directa esté definido, ya hemos hablado en la anterior clase, debe cumplir con dos condiciones, ¿no? Condición de existencia, que aquí debe haber por lo menos un elemento. Condición de unicidad, que de acá debe salir una sola flecha. Ok, estamos cumpliendo, ¿no? Muy bien. Y para que sea función inversa, bueno, primer requisito, la función directa, me refiero a de izquierda a derecha, si lo vamos a llamar, y del mismo color, este subconjunto con este otro subconjunto han definido una función directa, o llamada también función de izquierda a derecha. Vamos a poner una flecha, f, ya, función directa. Ahora, ese es el primer requisito, que la función directa debe estar definida. Segundo requisito, para que exista función inversa, supongo que están anotando, ¿no? Anoten todos los conceptos, anótense, no todos están en las diapositivas, ¿no? Entonces, la función inversa, para que esté definida, el segundo requisito es que la función al menos debe ser inyectiva. Inyectiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en el conjunto de llegada debe llegarles una sola flecha. Y aquí estamos cumpliendo, ¿no? Le está llegando una sola flecha. Si hubiera un elemento x3 que llegara a y sub 2, de hecho, ya no se puede definir la función inversa. ¿Ya?
Para que la función esté definida, en B debe ser por lo menos inyectiva, por lo menos. Y si es biyectiva, mucho mejor, ¿no? Eso me refiero a que a cada uno le llegue una flecha y además a todos. Excelente, ¿no? Pero por lo menos, o al menos, debe ser inyectiva. Y si es biyectiva, mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora sí, aquí vamos a definir a la función inversa. Vamos a utilizar otro color. La función inversa está definida de derecha a izquierda. Ahora de B hacia A voy a ir. Y para ir de B hacia A, de hecho, tiene que cumplir también la definición de función. Es decir, debe salir una flecha, ¿no? Justamente de ahí va la condición de que debe ser al menos inyectiva, ¿no? Como le llega una flecha, pues de hecho puede salir, ¿no? Una sola flecha. Lo mismo de acá, de y sub 2 puede salir otra flecha, de derecha a izquierda. Entonces hemos definido, pues lo voy a anotar con otro color, una función inversa de derecha a izquierda que generalmente se lo llama f a la menos 1. O en algunos libros, bueno, que es lo más utilizado probablemente, es f asterisco, que es lo más correcto, ¿ya? Porque cuando pensamos f a la menos 1, ya inmediatamente queremos anotar 1 sobre f, ¿no? Y eso no es correcto, solo esto es notación. Entonces, para evitar eso, f asterisco. Entonces, la función inversa es una función que está definida de derecha a izquierda, siempre que la función directa sea inyectiva, ¿ya? Ahora, analíticamente, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, gráficamente no hay problema, ¿no? Analíticamente, ¿cómo la definimos? Acá está la definición analítica, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos dice que una función inversa está definido gracias a una función directa. O sea, no hay función inversa si la función directa no está definida, ¿ya? Entonces, f a la menos 1 o f asterisco, mucho mejor, es la función definida de b sobre a, ¿no? Fíjense, de b sobre a. Y f a la menos 1, ahora, lo que era variable independiente, x, ahora se transforma en variable dependiente, ¿no? X ahora es dependiente. Y y, que era variable dependiente, ahora es independiente. Fíjense, aquí está y, ¿no? Entonces cambian los papeles, ¿no? X es variable dependiente y es independiente. Pero, fíjense, si solo si, por eso está acá la condición, si solo si la función directa está definida. Esta es la función directa, ¿no? Muy bien. Ahora creo que con esto ya hemos entendido que es una función directa. Pero anotaremos dos conceptos importantes aquí abajo. El dominio de la función directa, esto es importante, y vamos a utilizar este concepto. El dominio de la función directa, f, que en todo caso lo hemos anotado aquí, este es el dominio, ¿no? Toda esta partecita es el dominio. Este es el dominio de la función f. Para la inversa, va a ser igual, para la inversa, ya no es dominio, va a ser recorrido, ¿no? Recorrido de la función inversa. Voy a utilizar yo asterisco, ¿ya? Que es lo más correcto ya de la función inversa. Ahora, esta parte es el recorrido de la función directa, ¿no es cierto? Recorrido de f. Entonces decimos, el recorrido de f para la inversa, ¿qué va a ser? El dominio, ¿no? Va a ser su dominio. Va a ser el dominio de la función inversa, ¿no? Y eso justamente decíamos, cambian los papeles, ¿no? El dominio de la función directa va a ser igual al recorrido de la función inversa. Y el recorrido de la función directa se transforma en dominio. ¿Ya? Estos conceptos muy importantes. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, hemos tratado de explicar lo más explícito posible. Ok, continuemos. Entonces, veamos ahora un ejemplito. Esto es importante, un ejemplo de función inversa. Tenemos una función lineal. Fíjense acá, tengo una función lineal definida por esta expresión, 2x menos 1. ¿Qué es 2? Es la pendiente. ¿Qué es menos 1? Es el punto donde corta la recta al eje y en menos 1. ¿No? Va a cortar. Muy bien, ya tenemos idea.
Acá podemos anotar, ¿no? Si es necesario. Cada vez que veamos una función, siempre identifiquemos sus elementos. M, ¿cuánto vale? 2. B, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿no? Menos 1. Ok. Entonces, nos piden calcular su función inversa. Ahora, aquí no hay un gráfico, ¿no? De hecho, esto es analítico, entonces tengo que aplicar la definición que hemos visto hace un momento, ¿no? ¿De qué? Pero que tengo que hacer es, dada la esta es la función directa, ¿no? Esta es la función directa. También puedo anotarlo así, ¿no? Cuando y está despejada y x es variable independiente, es función directa. Lo anotaremos aquí, ¿no? Función directa. Y está definido de izquierda a derecha, gráficamente. Pero para definir la función inversa, debo despejar x, ¿no? X despejo, fíjense acá, ya lo he despejado, y esta función resulta ser la inversa, porque y ahora ya es independiente, y x es dependiente. Entonces, al momento de despejar, esta se transforma en función inversa. Entonces, el primer paso es despejar x y y en función de la expresión que sería variable independiente. Si logro esto, entonces ya puedo anotar la función inversa. ¿Y a qué va a ser la función inversa? ¿No? X, fíjense, aunque aquí debería anotar y, ¿no? Y como variable independiente debería anotar aquí y. En todo caso, esto debería ser y. Pero, para motivos de graficar, sigo anotando x, ¿no? Sigo anotando. Y esto sería x, esto sería y, ¿no? F de y, aquí va a estar y, ¿no? Pero, para motivos de gráfica, vuelvo a anotar tal como me presenta, ¿no? En vez de y, x, y acá cambio, ¿no? Entonces, les repito, lo correcto, antes de esto, lo correcto sería anotar f menos la inversa de la variable independiente y, ahora es independiente y, va a ser igual. Va a ser igual a a la y más 1, ¿no? Y más 1. Sobre 2. Esa es la función inversa, ¿no? Este sería el resultado correcto de la función. Pero, para motivos de graficar, me refiero al gráfico, porque aquí nos piden y gráfica, ¿no? Para graficar, nuevamente x, o bueno, en toda la expresión cambiamos x, ¿no? Donde era y obviamente voy a llegar aquí. Esto solo para graficar, ¿no? Y esta es la solución analítica. De la solución analítica. La solución analítica en términos de variable independiente y dependiente. Y para graficar, anotamos nuevamente. Recomendación. No siempre se puede despejar x, ¿no? Puede ser la expresión, imagínense, logarítmica. ¿Cómo voy a despejar? Con la función antilogaritmo. ¿Y qué ocurre además? Que si x está afectado de 3, es polinómica. Entonces, muchas veces no siempre es posible despejar x. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, lo que tengo que hacer es determinar la función inversa en términos justamente de lo que les decía aquí. O sea, utilizando el gráfico de una función, de tal forma que la función inversa está definida en los parámetros y, ¿no? Entonces, cuando se puede despejar no hay problema, lo puedo anotar así, ¿no? Y cuando no se puede, entonces el gráfico me va a ayudar enormemente a resolver. Por eso es bueno anotarse estos parámetros, ¿no? Acá, por ejemplo, me he anotado por M, es la pendiente, ya sé que la recta tiene pendiente 2 y va a cortar al eje en menos 1, ¿no? Esos datos me ayudan a graficar. Muy bien. Entonces, veamos el gráfico. Fíjense acá, la relación que existe entre la función directa y la función inversa. Ahora, alguien dirá, pero ¿cuál es la inversa? Pareciera que fueran las mismas, ¿no? En realidad, esta última, donde hemos cambiado, ¿no? Aquí era y, ¿no? Hemos cambiado, como les decía, solo para graficar, ¿no?
Y aquí está esa función, solo para graficar. Y para que se vea, además, la relación que existe entre estas dos funciones. ¿Ya? Bien, entonces, la relación que existe de la función inversa, que es esta recta. Y la función directa es esta función, ¿no? Ahora, fíjense la relación que existe. Existe una simetría, lo voy a anotar de otro color, respecto de una recta llamada identidad. ¿Y cuál es la recta identidad? Eso lo han debido ver en álgebra, ¿no? Lo estudian con bastante detalle. Es aquella recta que pasa por el origen del sistema y corta el primer cuadrante y el tercer cuadrante en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, la recta identidad, lo voy a graficar aquí, es esta recta. Esta es la recta. Entonces, decimos que existe una simetría, aquí lo vamos a, ¿ya? Existe una simetría respecto de la recta identidad. Esta es la recta y igual a x. ¿No? Esta es la recta identidad. Entonces, aquí fíjense, hay una simetría, ¿no? Hay una misma distancia, por tanto es como un espejo, ¿ya? La recta identidad es como un espejo y la recta se refleja en la recta identidad. Se vería mejor se vería, por ejemplo, si tuviéramos una curva, y ustedes eso lo van a ver en un ejemplo. Por ejemplo, bueno, voy a utilizar acá una curva, vamos a asumir de que la curva es esta, ¿ya? Entonces, la simetría o su función inversa, lo voy a anotar de otro color, ¿ya? Es aquella función que se refleja respecto de la recta identidad. Más o menos tendría esta forma, ¿no? La misma. Si cortaran esto, van a coincidir en toda su extensión. Esta función lo graficaremos mejor. Entonces, la simetría respecto de la curva identidad, más o menos se vería así, ¿no? Entonces, fíjense, hay una simetría, ¿no? Entonces, en síntesis, la gráfica de la función inversa es simétrica respecto de la recta identidad, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto justamente con el ejemplo que hemos resuelto, ¿no? Hay una simetría. Bien, y esa es una propiedad de la función inversa, inversa geométricamente hablando. Bien. Paridad de una función. Estos dos conceptos también son fundamentales. Cuando una función es par y cuando una función es impar. Ya. Una función se denomina par, es un concepto muy importante dentro del cálculo, porque gracias a estas funciones vamos a identificar muchos problemas, ¿ya? Cuando la función es par. Simple, ¿no? Esto es importante. La función es par cuando el recíproco de la variable, no olviden que x en la variable, su recíproco es menos x, ¿no? Sus imágenes son las mismas, ¿ya? Entonces, si yo tomo un valor x y su recíproco y sus imágenes son las mismas, ok, entonces es una función par. ¿Y cuándo se da esto en una función par? Generalmente esto se ve en una función, a ver, veamos, una función parabólica, ¿ya? A ver, grafiquemos un sistema. Y ahí vamos a ubicar una parábola, ¿ya? Una parábola, además que tenga la propiedad de que pase por el origen. ¿Ya? Pasa por el origen. Y voy a tomar un valor. X en general, a ver, damos un valor específico. Voy a tomar que la función sea, bueno, la expresión analítica de una parábola que pasa por el origen es yx al cuadrado, ¿no? Ok, x al cuadrado. Si yo tomo un valor, vamos a asumir un 1, y aquí su recíproco sería menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Sus imágenes, si son los mismos, de hecho van a ser los mismos, ¿no? Van a ser los mismos.
vale 1, ¿no? Porque 1 elevado al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Por tanto, una parábola de esta forma es una función par. Y eso siempre se va a cumplir, ¿no? Para 2 elevado al cuadrado, 4. Para menos 2, su imagen, 4. Entonces va a ser la misma, ¿no? Entonces, de ahí decimos que si tengo una función cuya variable es x y su recíproco menos x, si sus imágenes son iguales, entonces funciona. Entonces, dentro de las funciones pares tenemos todas aquellas funciones polinómicas de exponente par. Ejemplo, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, todas esas son funciones pares. Y otra función par es la función trigonométrica coseno. Coseno de x, ustedes lo pueden probar en el GeoGeno, ¿ya? Y van a ver que en efecto se cumple la definición. Para cualquier valor de x y su recíproco, el valor es el mismo, ¿ya? Por ejemplo, coseno de, qué sé yo, 0.2, su recíproco menos 1.2, el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, funciones pares, funciones polinómicas de exponente par. Y en la trigonométrica, la función par es la función coseno, ya como ejemplos. Bien. Digamos. Acá está un ejemplo. Fíjense, este es ejemplito de una función par. Fíjense, está elevado al cuadrado, la variable, y x a la cuarta, por tanto es función par, ¿no? Justamente por lo que decíamos hace un momento, toda función polinómica, ¿no? De exponente par, ya, en este caso es de número par, 2, 4, 6, etcétera, es función par, ¿no? La pregunta, ¿es par o impar? Y he utilizado el GeoGebra. Ya he utilizado el GeoGebra. Y aquí está su gráfico. Miren, es esta curva. Y la es par porque, miren, para un valor 1, su imagen. Para menos 1 es el mismo. Siempre se repite. Es función par. Analizando, se cumple, ¿no? Como les decía, esta condición. De que el valor x y sus recíprocos, sus imágenes son las mismas. Para cualquiera, incluso para los negativos, ¿no? Si yo tomo un valor, qué sé yo, 4, y aquí menos 4, sus imágenes son las mismas, ¿no? Las mismas. ¿Y eso cómo puedo probar analíticamente? Esto es importante. Para probar analíticamente, lo que tengo que hacer es sustituir o reemplazar en la expresión, ¿no? Aquí está en la expresión, con su recíproco, menos x. Su recíproco de aquí, menos x. Y resuelvo algebraicamente. 3 menos x al cuadrado, de hecho se hace positivo, ¿no? Porque exponente par se hace positivo. Acá también exponente par se hace positivo. Y fíjense que hemos llegado a la misma expresión, ¿no? Hemos partido de acá y hemos llegado aquí. Por tanto, se cumple esta condición. Para demostrar analíticamente, aplicamos este ejercicio. Y la gráfica también nos va a ayudar a determinar si es par o impar. Con este ejemplo entiendo de que se ha entendido cuando una función es par o impar. Par en general, no par. Veamos cuándo es impar. Bueno, la función es impar similar a la anterior, cuando cumple con esta condición. Primero, nuevamente, consideramos la variable x y su recíproco. X y su recíproco. Pero esta vez, ya el signo cambia. Aquí puede ser menos, o aquí menos y aquí más. No hay problema. Entonces, ¿qué diríamos? Para que una función sea impar, siempre que para todo valor de la variable independiente perteneciente al dominio, eso sí, x debe pertenecer al dominio, entonces el valor de x, ya, su recíproco, el valor debe ser el recíproco de la función, ¿no? En ese caso decimos que la función es par. Ejemplo de funciones impares. Todas las funciones polinómicas de exponente impar. X al cubo, x a la quinta, x a la séptima. Y una función impar, la función seno, en trigonometría. La función seno es función impar. ¿Ya? La función seno.
Bien. Veamos un ejemplito para que se entienda, ¿no? Para que esto se entienda. Aquí tenemos una función impar. Si nos fijamos aquí, la función es impar porque está elevado a 3, ¿no? Un número impar, entonces inmediatamente puedo decir esta impar. Y además x está elevado a 1. Pero es bueno probar, hay que probar. El GeoGebra, ¿cómo nos ayuda el GeoGebra? Pues el GeoGebra, fíjense, aquí está la función. Esta es la función de esta, ¿no? Lo grabo. Y fíjense, si voy a tomar un valor 1, esta es su imagen. Y sería el mismo valor si tomo este valor con respecto, es decir, esta distancia es la misma que esta. A eso se refiere, ¿no? Las imágenes son las... Entonces, la función es impar cuando gráficamente se debe cumplir esto, ¿no? Ahora, analíticamente, ¿cómo puedo probar si es impar? Simple, ¿no? Reemplazo en vez de x su recíproco, ¿no? Fíjense, la función g, aquí está, su recíproco menos x al cubo más un medio menos x. Reemplazo. Resuelvo al elevado a un exponente impar, sigue siendo menos. Será mismo. Operaciones con funciones. En el álgebra, por lo general, nos vamos a, casi siempre, vamos a entrar con... ¿Qué nos dicen estas operaciones? Bueno, no olviden que una función es básicamente una expresión algebraica o los términos de una expresión algebraica representados en función al dominio y al recorrido, ¿no? Muy bien, entonces, definamos. Dentro de las operaciones básicamente tenemos 4 operaciones. Suma, resta, producto y cociente. La suma. Si yo tengo dos funciones f y g, no solo dos, pueden ser 3, 4, no hay problema, pero para la suma, ¿no? El requisito es que si yo quiero definir funciones, primero, la función directa está definida de a sobre c, y hay otra función g definida de b sobre d, ¿no? Dos funciones distintas, por si acaso, ¿no? Distintas. Ahora, yo quiero sumar esas dos funciones, ¿no? El requisito es que el dominio de f intersección el dominio de G deben ser distintos de vacío. Eso quiere decir que sus dominios tienen que tener algo en común. El dominio de esta función tiene que tener algo en común con este otro dominio. Es decir, no disjuntos, es decir, algo en común. Si no tienen nada en común, de hecho no se puede sumar, restar, ni multiplicar, ni dividir. Entonces, requisito. El dominio es como requisito debe ser distinto. Si es así, entonces yo puedo sumar. ¿Cómo se suma? La suma de dos funciones, lo único que hago es sumar la función f y g, ¿no? Es decir, evaluamos la función y sumo la evaluación de g. Si es una resta, del mismo modo, ¿no? Restamos f de g. O si f, g restamos de f. Y si es producto, multiplicamos la función evaluada de f y g. Y si es cociente, del mismo modo, dividimos f respecto de g. Obviamente el requisito que g debe ser distinto de 0, porque si es 0 no es un número real, ¿no? Entonces, las operaciones entre conjuntos o entre funciones se pueden cumplir siempre y cuando sus dominios sean distintos de vacío. Por lo demás, el álgebra es la misma. Se suman, se restan, se multiplican y se dividen sus valores, ¿no? F y G, que son los valores de la función, ¿no? Muy bien.
Función compuesta. Este concepto de función compuesta es muy importante, ya que gracias a esta función podemos definir una función no solo en dos conjuntos, sino en tres conjuntos, ¿ya? Y cuatro, y no interesa el número. Acá vamos a hacer un ejemplito. Tengo un conjunto A. Voy a definir otro conjunto B. Y voy a definir otro conjunto C. ¿Ya? Entonces, defino tres conjuntos. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. ¿Y qué ocurre si yo quiero, a ver, acá vamos a ver un elementito, X, y quiero definir una función, o quiero llegar a C, ¿ya? Y a este lo voy a llamar Z, lo puedo llamar, ¿no? Y aquí no olvidemos que está Y. Entonces, para llegar de A a C, así lo voy a llamar, primero siempre es bueno utilizar un gráfico, ¿no? Y así tenemos una idea más clara. Para llegar de A hacia C, así sería, ¿no? A esa función lo voy a llamar H. Ya, H. Y H, ya, es una función que está definida desde A a C, pero para llegar a eso debo partir de A y llegar a B y recién a C. En otras palabras, B es como si fuera un puente. Es como si fuera un puente. Entonces primero voy a ir a B y luego de B voy a llegar a C. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este elementito X se va a relacionar con Y y gracias a eso voy a llegar a Z. Esa es una composición de funciones. ¿Ya? Ahora entiendo que ya la idea ha quedado clara, ¿no? Si hubiera un cuarto, no hay problema. B y C voy a utilizar para llegar a D, ¿no? Y así el concepto se generaliza. A esta composición H es lo que se denomina, lo que ven aquí, ¿no? F composición G. Porque ¿dónde va a estar F? F va a estar aquí, ¿no? F. De A hacia B. Y de B hacia C es otra función, y lo voy a llamar G. Entonces, para llegar de A hacia B, tengo que componer F, composición, y el símbolo es un círculo, ya no es multiplicar este círculo. Composición G, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a definir la función? Primero parto de X, llego a Y, y de Y llego a Z. A esto es lo que se llama composición de funciones. F compuesta G. Muy bien. Analíticamente ahora definamos. Analíticamente dice, sea la función de A a C. ¿No? Fíjense, quiero llegar de A a C. De A a C. Y para eso debo pasar de B a D. Acá está utilizando A, C, B y D, ¿no? Es notación simplemente, ¿no? Bien. Tal es que la función de A, o la imagen, este valor, intersección B, debe ser distinto de vacío. O sea, sí o sí, aquí tiene que haber un elemento que esté relacionado con X, si no ya no podría llegar a C, ¿no? De hecho, aquí tiene que haber un elemento que sea imagen. Y gracias a él, llego aquí. Entonces se llama función compuesta de G y F, de F y G, o FG, y se denota de esta manera, ¿no? Fíjense, esta es la notación. F composición G va a ser igual. Y aquí está explícito, ¿no? La imagen de F resulta ser ahora la imagen de G, ¿no? Porque para llegar de Y a Z, ¿qué va a ocurrir? Este F va a ser el dominio, ¿no? Va a ser el dominio de G, va a ser el dominio. Entonces, de cada conjunto, cada otro conjunto, las condiciones se definen en función de qué conjunto defino respecto al otro, ¿no? Bien. Sigamos. Y aquí está lo que les decía, ¿no? La composición gráfica. Para llegar de un conjunto A al otro, defino primero un conjunto B, que es el conjunto puente. Su imagen es F, y F ahora va a ser dominio de G. Fíjense, el dominio de G.
¿no? ¿Se puede definir la inversa de una composición? Sí se puede. Por eso acá estoy anotando en doble flecha. Es decir, la función composición de izquierda a derecha. Ahora, ¿se puede definir en el sentido contrario? Sí, siempre y cuando el conjunto B tenga un elemento al menos uno y cumpla con la condición, ¿no? Sea inyectivo. Acá, ¿no? Inyectivo. Para que de aquí salga flecha, llegue aquí y aquí, ¿no? Esa sería la función inversa de la composición. Pero la definición de función inversa, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Es esta. F compuesta G es igual a F, ahora es el dominio de la función G. Bien. Acá está, ¿no? Composición de una función con su inversa. La función inversa, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Se define como aquella función siempre y cuando sea inyectiva. Y si cumple con esa condición, obviamente se puede definir la función inversa. ¿Cómo se denotaría? Esto es importante. Se va a definir de esta manera. La composición de su inversa con la función directa es igual a x, ¿no? De hecho, si voy a partir de aquí, llego aquí, vuelvo, es la misma x. O se cumple también esto, de que su inversa con posición f también es x. Es la única función donde se puede conmutar. Por lo general, la composición no es conmutativa, no siempre se da esto. Pero si estamos hablando de la inversa, sí se cumple. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplito. Importante. Ejemplo. Esperemos que con esto se entienda. Consideremos la siguiente función. Dos funciones. Fíjense, f y g. Ahora la pregunta. ¿Tienen algo en común en su dominio? Eso lo pueden hacer ustedes analíticamente, ¿no? Calcular el dominio, acá también su dominio, y de hecho hay algo en común. Eso los voy a dejar como práctica porque esa parte ya saben ustedes, ¿no? Calcular el dominio. Dice, determine la inversa de f con posición con g. Es decir, primero debo calcular la inversa de esta. La inversa, ¿ya? Y luego voy a componer con g, ¿no? Eso es lo que me pide. Entonces ya sabemos calcular la inversa, voy a despejar x y ya tengo aquí su inversa. ¿Sí? Ya tengo la inversa acá. Como ya tengo la inversa, entonces esa función ahora la voy a componer con g, con esta. No olvidemos que para graficar cambiamos los papeles, ¿no? Aquí colocamos x y aquí ya he colocado x, ¿no? Eso es simplemente para graficar. En donde su dominio, en los números reales, este es el dominio, entonces la función o la composición de sus dominios también debe ser un número real, ¿no? Ahora, aplico la definición. La definición de función compuesta, acá, esta es la definición. Se anota aquí f a la menos 1 para nuestro ejemplo, que va a ser ahora el dominio, ¿no? Este va a ser el dominio de la función g. Entonces anoto, ¿no? G, esta es la función inversa, x menos 5x menos 3, ¿no? Hemos deducido esto. Ahora, la función g está en términos de raíz, entonces anoto la raíz y en todo lugar donde vea x, se emplazo esto, ¿no? 5 menos x al cuadrado sobre 3 más 1. Es decir, he reemplazado, se fija acá, en la función g. Aquí he reemplazado, ¿no? X. Esta es la función g. Reemplazamos ahí y resolvemos mediante álgebra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? La composición. La composición va a estar expresada mediante esta función. Ya tengo la función. Y esta sería la composición. ¿Puedo graficar? Sí, puedo graficar, ¿no? Esta es una función raíz que de hecho va a ser, tiene limitaciones porque esta cantidad subradical tiene que ser mayor que 0. Por tanto, la función, el dominio, simplemente va a ser para todos estos valores mayores que 0, que esta expresión que está acá, ¿no? Y eso ustedes lo pueden graficar o directamente al GeoGebra, ¿no? El GeoGebra, colocamos la función y nos los va a graficar. Muy bien. Bueno, hasta ahí el tema número 2. Funciones. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Entiendo de que la auxiliar ya está sacando la práctica, y ahí justamente de este tema de funciones, para practicar los conceptos que hemos visto ahora, ¿no?
composición de funciones, funciones pares, funciones impares, clasificación de las funciones en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y en función a eso hemos definido la inversa, ¿no? Bien. También hemos visto la clasificación de las funciones. Bien, nuevamente pregunto, ¿alguna consulta? No, Muy bien, ingeniero. como no hay dudas, pues nos vemos la siguiente clase. Bien, muchachos, cuídense. Nos vemos el día lunes. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.